Hola, buenas tardes. Estamos en Belém do Pará, en Brasil, en la COP30 sobre cambio climático en el pabellón de América Latina y el Caribe, para tener una conversación con jóvenes, con Bruno Sirote, con Estefanía Gavilán. Son jóvenes que pertenecen a la alianza COP30 en Comunidad, que es una alianza que han sido construyendo los jóvenes con el apoyo de CAF, del Banco de América Latina y el Caribe, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y también de la OIJ, ¿no? Y yo decía que Bruno y Estefaní habéis participado en esta COP, estáis participando en esta COP y habéis participado en otras COP, ¿no? Y como vamos a hablar no para la gente que está en la COP, sino para la gente que no está en la COP, que no ha podido venir a la COP, ¿no? Que eso es lo que pretende también transmitir esta alianza COP30 en comunidad. ¿Cuáles fueron vuestras emociones la primera vez que estuvisteis en una COP? ¿Qué es lo que habéis sentido y qué pensáis de lo que estáis viviendo en esta COP30 de Brasil? Bruno, por favor. A ver, las COP son increíbles. Es un espacio, yo creo, único en las negociaciones multilaterales, porque de repente tenés un problema global muy importante y esto es el mundial, ¿no? Vienen las autoridades máximas en cuestiones de cambio climático, en cuestiones de comunicación política sobre el cambio climático, los negociadores, jefes de Estado, todo el mundo viene acá y debate temas súper complejos, súper técnicos, y que uno, si no está acostumbrado, si no está tan metido en estos temas, se pierde un poco. Yo me acuerdo que cuando llegué a mi primera COP, allá en Egipto, en Sharm el Sheikh, fue bastante chocante, ¿no? O sea, de repente una cuestión de experimentar una multiculturalidad que uno nunca ha visto, de experimentar, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Negociaciones, charlas, paneles sobre temas súper diversos, súper amplios que tienen que ver que van desde la educación hasta la transición energética. Y me acuerdo que en ese momento me perdí un montón. O sea, no entendía nada de lo que estaba pasando. A lo largo de los días uno va entendiendo un poco más, va conociendo gente, uno empieza a entender también cuáles son los flujos de diálogo y quiénes son las personas que uno puede referenciar para empezar a entender. Pero la verdad que es un espacio bastante difícil, donde uno aprende muchísimo, ¿no? Y yo creo que esa es la sensación más importante, ¿no? Como por un lado, un lugar donde estoy absolutamente perdido, pero donde de repente estoy absorbiendo una cantidad de información, una cantidad de conocimientos que me están nutriendo personalmente y colectivamente también a mi organización, que es impresionante, porque uno después vuelve con todas estas cosas que aprende, todos estos insights, todas estas personas que conoce, estas experiencias, y puede también transmitir qué es lo que sucede en estos espacios a los compañeros que no tienen en la organización y bueno, empezar a profundizar en debates que quizás antes eran impensados, ¿no? Me acuerdo que la cuestión de las responsabilidades comunes pero diferenciadas fue algo que me chocó muchísimo, y entender mucho mejor cómo se diferencian también los impactos, pero la acción que los diferentes países tienen que tomar fue algo súper nutritivo, súper interesante y que bueno, generó muchas discusiones y mucho crecimiento hacia dentro de mi organización. Bueno, esta es mi primera COP de cambio climático. Estuve en la COP16 de biodiversidad. Y bueno, en la COP16 sí fue un poco frustrante, en el sentido de que las negociaciones te frustran. Y si uno está dando como un seguimiento, realmente las expectativas son otras y los resultados totalmente diferentes. Hay ciertas cosas que sí como que colindan con lo que pensabas y muchas de las que no. Pero lo bonito también son estos eventos paralelos, los side events, todo lo que hace otro tipo de instituciones que no se lleva en plenaria, y todo lo que aprendes, como dice Bruno, es algo que te llevas y en este caso aprendes. Pero es muy importante recalcar de que esta información la captas siempre y cuando tú tengas idea de lo que están hablando. Y acceder a este tipo de información no es algo que siempre encuentras en internet, en Google. O sea, es como que lo googleas y no siempre es así. Es como que tienes que saber buscar inclusive la información para poder aterrizar esta información en lo que estás escuchando, en lo que están compartiendo. Y en esta COP realmente estoy con muchas expectativas, no solo en el sentido de qué es lo que se va a llevar a cabo aquí en esta COP por la Amazonía, en el lugar de donde estamos, sino también por el hecho de que hay bastante población indígena y originaria que está presente, y realmente se agradece y se aplaude porque, seamos claros, esta COP es muy cara para cualquier persona de Latinoamérica, y haber hecho un sobreesfuerzo económicamente hablando para asistir, si no se llega a obtener apoyo de cooperación internacional,
realmente es un trabajo muy grande. Y realmente también aprecio mucho de los espacios en los que se puedan dar para que estas personas que de territorio que están viniendo a hacer un esfuerzo y de visibilizar lo que están viviendo para que otras instituciones y países conozcan, se tiene que valorar mucho porque he visto rifas, he visto polladas, inclusive en mi país, ¿no? Para poder venir a esta copa, así que realmente es algo que se tiene que dar a conocer y lucir. Gracias, Estefanía. Yo creo que una de las misiones que tenemos nosotros como CAF, como Banco de Desarrollo, es justamente proporcionar estos espacios de participación para las juventudes, ¿no? Y de cara a esta COP nos planteamos conjuntamente, porque lo hemos hecho todo de manera colaborativa en esas reuniones que todos los martes durante unos meses nos han ido trayendo a poder estar sentados aquí y haber tenido el primer, digamos, el evento de inauguración en nuestro pabellón, en el pabellón de la región, ¿no? Y ahí nos planteábamos como dos temas, ¿no? A tratar en este primer evento. Uno referido cómo estamos en París más 10, ¿no? Pensando si vamos a cumplir o no los ODS en el 2030, sobre todo en este caso los relacionados con los temas de medio ambiente. Y lo segundo es decir, no nos podemos quedar sobre la COP, ¿no? Tenemos que ver qué pasa de COP a COP y sobre todo cómo estamos, ¿no? Los jóvenes presentes, o cómo estáis los jóvenes presentes en las NDCs, en la construcción de los compromisos de los países, en su construcción y también ahora en su cumplimiento, ¿no? Entonces, del evento que hemos tenido hoy, aquí en el evento inaugural, en el cual los jóvenes, nosotros aquí como portavoces de toda esa alianza que reúne a 15 organizaciones de toda nuestra región y que llega a más de 100.000 jóvenes en la región, ¿qué les queréis transmitir a esos jóvenes de qué mensajes serían con respecto a esos dos temas, ¿no? ¿Cómo estamos a 10 años de París y cómo vamos a acompañar desde la juventud, ¿no? El cumplimiento de los NDCs? Yo primero quiero como agradecer y aplaudir a las juventudes que están en este movimiento de visibilizar las NDCs como tal. Por ejemplo, hay un evento que me ha llamado mucho la atención que es Climate Café, que lo usó Operación COP para hablar sobre las NDCs en todos los países. Y realmente ha sido como un espacio donde se ha podido unir el Ministerio del Ambiente, al menos en Perú, las universidades, las organizaciones y los diferentes grupos impulsores que existen en el país. Y realmente también ha sido como un espacio donde las juventudes puedan hablar con el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de espacios se debe de multiplicar y visibilizar como se está llevando a cabo ahora para poder seguir replicando, porque a veces podemos hablar de todas las medidas de mitigación, de todas las medidas de adaptación y todo lo que falta, pero las ideas ya están, toca aterrizarlas dentro de las NDCs que ya se están llevando a cabo. Bueno, plata siempre falta, ¿no? Como una vez una compa decía, no sé cómo vamos a hablar de mitigación porque si a las cosas hacemos plata para adaptación. Entonces, por ahí toca hacer mucha tarea en realidad. Y Bruno, ¿qué piensas? A ver, pasaron un montón de años, pasaron un montón de cosas desde la firma de París. Tuvimos muchos avances, yo creo. Y bueno, sabemos que desde la firma de la Convención Marco evitamos un pathway de aumento de temperaturas bastante peor que el que tenemos hoy, ¿no? Íbamos derecho a 5 grados de aumento de temperatura, hoy estamos en unos 3, que es terrible, pero es mejor. Yo creo que igualmente en América Latina todavía continuamos con una deuda, y esa deuda es la unidad, ¿no? Somos el continente que habla el mismo idioma, ¿no? O casi el mismo idioma, con Brasil nos entendemos mucho, ¿no? Pero, sin embargo, seguimos negociando por separado. Y eso para mí es un grave error. Si uno mira ejemplos como el de la Unión Europea, como el de la Unión Africana, como los países de ASEAN, son bloques que vienen a estas conferencias, vienen a los espacios multilaterales alineados y enfocados en un objetivo común. Y sin embargo en América Latina tenemos 3 bloques de negociación distintos. ¿Por qué pasa esto? La verdad, para mí es inexplicable. Y creo que las juventudes tenemos un rol bastante importante en poder empezar a cohesionar toda esa acción, ¿no? Para que confluyan los motivos de acción de forma conjunta y poder generar
bloques de negociación o generar espacios donde los países puedan integrarse un poco más. Creo que si hay algo que le falta a América Latina es un poco más de integración. Unidad. Y bueno, y esa es una deuda pendiente. Hoy, bueno, yo soy de Argentina, no es ningún secreto que en nuestro país la acción climática en este momento no está pasando su mejor momento y tenemos que trabajar mucho para poder revertir esa situación. Y creo que también ahí hay algo muy poderoso que podemos hacer las juventudes, ¿no? Intentando colaborar y tender puentes entre, por ejemplo, gobiernos subnacionales de distintos países, intentando participar y aportar nuestras perspectivas para que otros países puedan representar las perspectivas que tenemos desde la sociedad civil argentina en las negociaciones. Pero como dije antes, ¿no? A 10 años del Acuerdo de París hemos logrado muchísimas cosas. Ya transitamos un primer Global Stocktake, un primer balance global de cómo fue la acción climática desde la firma del acuerdo, pero nos queda seguir avanzando, ¿no? Seguir avanzando en el financiamiento para la adaptación, sobre todo. No puede seguir pasando que Río Grande do Sul se inunde y mueran tantas personas. Mi ciudad en 2013 también se inundó, murieron más de 80 personas. Y digo, estas cosas no pueden seguir pasando. Eso precisa que escalemos el financiamiento para la adaptación, que escalemos las transferencias de tecnología, sobre todo para las regiones del sur global, que necesitamos justamente esos recursos, ¿no? Y esa expertise y esa colaboración con los bloques de países desarrollados que hoy tienen mucha más capacidad adaptativa, que tienen mucha capacidad para poder hacerle frente a la crisis climática. Entonces, para mí son esas tres cosas, ¿no? La cuestión de la integración regional para que todos podamos llegar en bloque y plantar nuestros intereses de forma conjunta en la región. En segundo lugar, los jóvenes impulsando estos acuerdos y generando nexos entre gobiernos y actores de sociedad civil y distintos espacios, organismos multilaterales también para poder generar acuerdos mayoritarios y poder generar un frente común. Y en tercer lugar, el financiamiento. El financiamiento que tiene que ser equitativo entre mitigación y adaptación. Tenemos que seguir avanzando en la descarbonización de nuestras matrices productivas, en el avance de una matriz productiva que también sea más verde y en la transición energética, pero también en el financiamiento para la adaptación, que es en última instancia lo que mejora la calidad de vida de las personas que viven los desastres climáticos en carne propia. Así que yo me quedaría con esas cosas. Mira, Bruno, has hablado de un tema que es importante, es de la voz, ¿no? de la voz común, ¿no? En esta conferencia es muy complejo llegar a acuerdos porque los intereses de todos los países son diferentes. Ponerlos encima de la mesa y poderlos conciliar no es tarea fácil, ¿no? Para eso hay una serie de tablas de negociación con un sistema bastante complejo. Para eso y para poder ayudar a que los jóvenes lo comprendan mejor, hemos estado haciendo una formación con OIJ en Academia Climática y otra con el grupo de Alianza COP30 en comunidad, precisamente también relacionado con cómo son los mecanismos y también cómo podemos comunicar mejor todo lo que está pasando aquí a los territorios, que es una iniciativa, también está de COP30 en comunidad, de jóvenes, que es para jóvenes, pero también para los territorios, para la gente, ¿no? Pero has hablado de unidad, has hablado de integración regional, ¿no? Entonces yo tengo una pregunta también para los dos, ¿no? Que expliquéis un poquito más qué es esto de Alianza COP30 en comunidad, ¿no? Porque 3 años nos ha llevado a construir un espacio colaborativo. En la COP de 28 éramos con Recoy 3 organizaciones, el año pasado sumamos un par más y este año hemos tenido un éxito porque estamos 15 organizaciones de toda la región, vosotros sois 2 representantes de esa alianza, y esa alianza ha tenido como primer punto formar a 100 jóvenes para que puedan comunicar lo que está ocurriendo aquí, pero la voluntad no es quedarse aquí, la voluntad es hacer un punto de seguido. Yo creo, sobre todo Bruno, tú y igual Estefanía, habéis hecho referencia a eso en el evento que hemos tenido, ¿no? Con respecto a cómo puede ser el acompañamiento que podemos hacer desde COP30 Comunidad, que es un espacio, y hay que recordarlo, de jóvenes, construido por jóvenes y para jóvenes, ¿no? Entonces, si hay algún joven de alguna organización ambiental que aún no es miembro de la alianza, ¿qué le diríais? ¿Cómo es ese espacio y cómo le animaríais cómo os gustaría también que fuera ese espacio en el futuro? Bueno, anímense a unirse, ¿no? Digo, hay que construir consensos, hay que construir conocimiento para las juventudes también, para que podamos seguir estas negociaciones. Y como dijiste, para mí lo esencial es poder llegar al territorio.
Digo, se habló mucho también de que esta COP, particularmente la COP latinoamericana, después de 11 años, es la COP de la implementación, ¿no? La COP de la acción climática. Y creo que en muchos casos eso es lo que nos falta ver, ¿no? Estos espacios muchas veces generan frustración. Es algo que no mencioné en la primera pregunta que nos hiciste, pero bueno, por un lado confusión, por otro lado mucha expectativa, por otro lado mucha frustración, porque después los compromisos a los que se llega, el financiamiento, etcétera, bueno, muchas veces no lo vemos reflejado en el territorio. Yo creo que es esencial que los jóvenes estemos formados para poder hacer contribuciones informadas dentro de estos espacios. Y en ese sentido, decirle a los jóvenes que se vayan sumando a espacios como la Academia de Formación que hicimos ahí en COP en Comunidad. Hay muchísimos espacios para formarse, pero sobre todo creo que también es esto, como lo que decís. Esto no puede quedarse solamente en una entelequia de entiendo qué es lo que está pasando en las negociaciones, entiendo qué es todas las siglas estas raras que tenemos, Global Stocktake, el GGA y todas estas cosas, sino que también eso tiene que tener un correlato en la acción en territorio, ¿no? Financiamiento para las comunidades, para hacer proyectos de impacto. Y bueno, un primer paso es entender qué está sucediendo acá. Para eso, únanse a COP en Comunidad y construyan con nosotros una agenda que pueda incluir a las juventudes y que enseñe también conocimientos técnicos para poder aportar valor a las discusiones que estamos haciendo. Pero también, bueno, únanse a activar con nosotros, ¿no? Porque si hablamos y después eso no se materializa en una acción concreta, bueno, yo creo que estamos yendo en el camino equivocado. Así que invitarlos a unirse, a participar y a construir con nosotros una agenda que pueda empoderar juventudes finalmente para tomar decisiones que favorezcan a los territorios, que favorezcan a las personas que están sufriendo los efectos de la crisis climática. Bueno, yo invitaría a todas las juventudes de toda América Latina y el mundo que se puedan unir a COP30 en comunidad. Justamente no solo para aprender, como dijo Bruno, sino también como para ver qué cosa es lo que sucede después. Porque en realidad esa pregunta depende mucho de nosotros. Va a depender mucho de nosotros en el sentido de que qué es lo que queremos hacer después de esta COP, un post-COP, hacer un resumen, hacer un manual. No, en realidad tenemos una idea, pero de todo lo que va a suceder realmente va a salir mucha información que se tiene que democratizar. Que se democratice a nivel regional, a nivel mundial, para que más juventudes tengan noción e idea, porque hay que ser claros de llegar a una COP es muy privilegiado, y creo que a las juventudes que quizás no han tenido la oportunidad o no se pueden costear estar aquí, realmente este espacio va a querer hacer esto, ¿no? Democratizar esta información y que se pueda entender y que esta información se tenga que aterrizar en territorio. Eso. Y dijéramoslo, una pregunta con una respuesta corta para ir acabando. Sí. Habéis hablado de la financiación, que va a haber un evento relacionado con Juventud y Financiación el próximo día 17, también aquí en nuestro pabellón, organizado conjuntamente con la AIJ, con la Secretaría Nacional de la Juventud de Brasil y con la PYCC, ¿no? Pero dejando aparte lo de financiación, que también se hablará en ese evento, teniendo en cuenta que hemos inaugurado hoy este pabellón de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que es el pabellón de la región, ¿qué le pediríais a CAF que no fuera plata? ¿Vosotros qué le pediríais? O sea, ¿qué diríais? ¿Qué es lo que tendríamos que seguir haciendo que no hemos podido hacer a lo mejor en estos 3 años que hemos venido acompañando conjuntamente y colaborativamente estos procesos? Bueno, ya se nos ha dado el espacio. Yo creo que necesitamos más expertos dentro del grupo para que nos sigan guiando, quizás. Ahí guiando en el sentido de que nos falta hacer muchas cosas, pero también necesitamos más espacios para visibilizarlo. Si bien CAF nos da el espacio, creo que sería bueno articular con otros espacios donde COP30 en comunidad pueda estar presente. Yo creo que ya lo comenté un poco en mi panel. Creo que han habido 3 momentos de la participación de las juventudes. Un momento donde no había espacios de participación, un segundo momento donde se crearon espacios de inclusión, y creo que tenemos que llegar a un tercer momento donde haya espacios de participación activa y significativa de las juventudes. En ese sentido, lo que le pido acá es, bueno, inclúyannos en los espacios de diseño de las políticas que ustedes quieren implementar. Digo, si hay algún programa que van a desarrollar para países de América Latina, bueno, ¿por qué no incluimos a jóvenes
a dialogar con ustedes en la creación de esos programas, ¿no? Creo que eso es algo muy significativo que podemos hacer. En el intercambio con expertos, por un lado, creamos políticas que son más inclusivas porque tienen la perspectiva de las juventudes, de distintos actores involucrados, pero también generamos capacidades en juventudes para que después, cuando seamos tomadores de decisión, tengamos muchas más capacidades para poder contribuir con políticas de calidad. Entonces yo creo que si vamos a apuntar a una participación que sea efectiva de las juventudes, bueno, tenemos que también incluirlas en los procesos de diseño de las políticas y no solo en espacios de diálogo. Así que yo lo que pediría es eso, una inclusión en los espacios de diseño. Muchas gracias, Bruno, muchas gracias, Stephanie. Justamente a la alianza no la hemos llamado Alianza COP30 en comunidad, sino Alianza COP en comunidad, porque esto es un punto seguido, ¿no? Queremos hablar de las COP, no solo de la de cambio climático, sino de biodiversidad, y yo creo que en ese sentido iremos continuando acompañando estos procesos en el futuro. Y quería decirle a todos los jóvenes, ¿no?, que nos escuchan al otro lado de la cámara y justamente con esta intención de Alianza 30 en comunidad, que justamente desde este espacio lo que queremos es ir acercando la información de lo que vaya pasando en la COP, estos espacios de participación que hay de los jóvenes a toda América Latina y Caribe, a esos 165 millones de jóvenes que representan un cuarto de la parte de la población de nuestra región, y que para nosotros es bien importante desde CAF generar estos espacios de participación, de acercamiento, como decía Stephanie, democrática y colaborativa, ¿no?, en todos estos espacios de construcción. Y queríamos decir que esto no acaba aquí, que podéis seguirnos en la comunidad y en la página web de CAF. Vais a encontrar arriba la comunidad y podéis ingresar en la plataforma justamente para llegar a la red, y también en todos los espacios de comunicación que COP30 en comunidad va a ir planteando, ya no solamente en este sede de televisión de CAF, sino que sigáis en las redes sociales muy bien todo lo que los jóvenes de la Alianza van a ir comunicando sobre esta COP30 de Brasil, que esperemos que sea un éxito porque el planeta lo necesita. Gracias.